Muy buenos días amigos y hermanos, hoy es martes 23 de junio y estamos listos para estudiar una vez más la lección con cada uno de ustedes. Es muy bueno poder iniciar el día sabiendo que el Señor está con nosotros y que podemos buscar su presencia para que nos dé sabiduría y para que nos guíe durante el día en nuestras actividades. Así que bueno, empecemos con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Jesús versus las Escrituras. Lee Juan capítulo 5 versículo 45 al 47. ¿Qué poderoso mensaje nos da Jesús acerca de su relación con la Biblia? Juan capítulo 5 versículos 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué poderoso mensaje nos da Jesús acerca de su relación con la Biblia? Muy bien, Jesús dice evidentemente en este pasaje de las Escrituras que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él mismo es Dios, porque todos esos relatos de los cuales Moisés escribió, lo escribió acerca de Jesús mismo, de Dios. Incluso relató cuando Moisés estaba en el monte y le pidió: Señor, déjame ver tu gloria. Todo eso lo escribió acerca de ¿quién? De Cristo Jesús, y eso lo está revelando delante de las personas, lo está confesando Jesús, declarándose a sí mismo como Dios, el Mesías, el Rey prometido. Muy bien, continuamos con la lectura. Algunos afirman que cuando Jesús hablaba, sus palabras reflejaban un marcado contraste con las palabras de las Escrituras, según se encuentra en el Antiguo Testamento. Dicen que las palabras de Jesús estaban incluso por encima de las palabras de la Biblia. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús dijo: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Comparar con Mateo capítulo 5, versículo 21, 22, 27, 28 y el versículo 33. También el 34, el 38 y el 39. Son casos puntuales donde Jesús usa esa expresión. Cuando Jesús pronunció estas famosas palabras en el Sermón del Monte, no trató de desechar ni de abolir el Antiguo Testamento, como afirman algunos intérpretes. Él respondió a varias interpretaciones de las Escrituras y a las tradiciones orales que algunos intérpretes de su época utilizaban para justificar su comportamiento hacia los demás que Dios no toleraba y que nunca ordenó, como aborrecer al enemigo, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 43. Jesús de ningún modo abolió el Antiguo Testamento, ni disminuyó su autoridad en ninguna medida. Al contrario, el Antiguo Testamento, por cierto, prueba quién es Él. Es más, Jesús profundizó el significado de las declaraciones del Antiguo Testamento al señalarnos las intenciones originales de Dios. Utilizar la autoridad de Jesús para descalificar la Santa Biblia o para denigrar alguna de sus partes como no inspirada quizás sea una de las críticas más sutiles a las Escrituras, y sin embargo es la más peligrosa, porque se hace en el nombre mismo de Jesús. Tenemos el ejemplo de Jesús de cuánta autoridad le dio a las Escrituras, que en su época consistía solo en el Antiguo Testamento. ¿Qué más evidencia necesitamos sobre cómo deberíamos considerar el Antiguo Testamento también si para Jesús fue la base de su ministerio? Jesús partía del Antiguo Testamento para enseñar las verdades de la palabra de Dios. Lejos de debilitar la autoridad de la Escritura, Jesús siempre la defendió como una guía confiable. De hecho, declara inequívocamente en el mismo Sermón del Monte: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5, versículo 17. Y sigue diciendo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 19. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. ¿Cuáles son algunas de las doctrinas clave que hasta el día de hoy se fundamentan en el Antiguo Testamento? Piensa, por ejemplo, en la creación, Génesis 1 y 2, y la caída, Génesis capítulo 3. ¿Qué otras verdades cristianas primordiales encontramos en el Antiguo Testamento que luego se amplifican en el Nuevo Testamento? Muy bien, cuando hablamos de este tema, del Antiguo Testamento y de todas las doctrinas que encontramos en él, creo que encontramos muchísimas. Y creo que la mayoría de las que tenemos se fundamentan en el Antiguo Testamento. Hablábamos con mi esposo un momento, el matrimonio, el sábado, el plan de salvación, el mismo funcionamiento del tabernáculo. Entonces todas esas son doctrinas
que podemos entenderlas únicamente si leemos el Antiguo Testamento. Tal vez el Nuevo Testamento cite algunas de ellas y nos dé vislumbres, pero para comprenderlas debemos leer el Antiguo Testamento, no podemos hacerlo a un lado. Así es. De hecho, el Nuevo Testamento también está fundamentado en el Antiguo, porque la mayoría de los escritores bíblicos hacen referencia al Antiguo Testamento, hacen referencia a la ley, hacen referencia a los profetas, hacen referencia a los escritos refiriéndose a salmos y a los libros poéticos que encontramos en la Biblia. Así que todo es un gran compendio. La palabra de Dios fue inspirada por Él. Amén. Y Él mismo le da sentido a su palabra. Amén. Quiero compartir con ustedes unos comentarios de nuestra hermana Elena de White. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo fue el redentor del hombre en el principio del mundo, en igual grado en que lo es hoy. Antes de revestir él su divinidad de humanidad y venir a nuestro mundo, el mensaje evangélico fue dado por Adán, Set, Enoc, Matusalén y Noé. Abraham en Canaán y Lot en Sodoma llevaron el mensaje y de generación en generación, fieles mensajeros proclamaron a aquel que había de venir. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas y declarábales en todas las escrituras lo que de él decían, como está en Lucas capítulo 24 versículo 27. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Está en el libro Exaltada Jesús, página 300. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les esperamos mañana con una nueva lección. Que Dios les bendiga.